Bueno, pues yo quisiera empezar hablando, como abriendo un poquito el debate o la conversación sobre lo primero que sale en el documento sobre Semper y es, o sobre el video, perdón, sobre cómo el origen de la arquitectura en parte fue delimitar, como que el espacio no fuera tan homogéneo, sino de alguna manera como crear un perímetro o un polígono en el que yo empezaba a habitar. Era también muy interesante la analogía donde como eso se volvía un nodo en el espacio y a la vez el nodo era como el aglomerante de los hilos y de la urdimbre o el tejido que se empezaba a crear. O sea, como la primera arquitectura realmente fue como un tapete que delimitaba un espacio. Y a mí lo que fue interesante debatir ahí es si también entonces nació la noción de la propiedad privada. Yo Ujú. habiendo delimitado ese espacio, dando, pues poniendo sobrepuesto en el piso algo que yo cosí, que yo tejí, que es mío, que ahí nace esa propiedad privada. Y otra pregunta que a mí me gustaría hacerme ahí es ya aquí en Sudamérica, ¿qué pasó con ese tema de sobreponer sobre el piso cuando en muchas cosmogonías indígenas la casa tiene que prevalecer en tierra para tener un contacto con la madre tierra todo el tiempo? Pero si hay un elemento que se cose, que se teje, como hablan en el video, que es la hamaca. Para muchas comunidades la hamaca es el principio del lugar, de la casa. Sí, también es chévere entender que el tejido es de las primeras cosas que se descubren en los tiempos anteriores, ¿no? Antes de que construyan cosas, antes de que junten como palos, madera para hacer una estructura, el tejido existe desde antes y puede ser que sí, fue para la ropa, pero quizás la ropa es la primera arquitectura porque es como esta piel para, esta segunda piel para protegernos, igual que la arquitectura, bueno, en el momento de parar estas telas como verticales con la estructura que en este caso es secundaria, o poner cubiertas para protegernos de la lluvia o del sol. Es interesante cómo el textil fue de las primeras artesanías en el ser humano antiguo. Sí, pues a mí también pues me gusta mucho lo que dijo Alejandro en cuanto a la hamaca, ¿no? Porque aún así la casa tenga un contacto directo con la tierra, la hamaca sí cumple la función de separar y crear ese espacio, ¿no? Así sea nada más para la acción de descansar, pero igual se está haciendo como ese gesto. Y sí, también en cuanto a lo que dice Kiara, es digamos, el hecho de tejer es como esta acción fundamental que aparece y él habla mucho sobre cómo realmente es simplemente establecer relaciones solidarias entre varios materiales que al final van construyendo toda una, Ujú. como algo sólido, ¿no? Él enfatiza mucho también en la solidez y cómo esta solidaridad que empieza a haber entre muchas cosas Ujú. empieza a formar una solidez. Sí, a mí me pareció también muy interesante, pues esta, como esta deconstrucción que hace de los conceptos cuando está hablando pues de revestimiento y que pues para proteger el cuerpo. em, y también me gustó mucho lo que él hablaba como de la diferencia entre el interior y el exterior, porque finalmente pues es una conexión en la que hay que, pues o sea, en la que existimos. Y pues en ese momento que pues estaba el estado primitivo y pues que lo que buscaba era como el instinto, pues me pareció muy interesante cómo lo compara después con la parte de, pues como de ya, eh, según las capacidades del hombre, cómo se empezó a transformar el material y cómo se mezcló esto que él llama caprice, eh, con en la arquitectura como con la necesidad. Capricho, ajá. Y Oye, queramos poner escucha. simbólico a la estructura. Sí. Sí, Y saben qué más me parece chévere luego como hacer una referencia, una relación como antes eran los tejidos de estos materiales como más orgánicos, por así decirlo, que podían adaptarse, ¿no es cierto?, a una forma. Entonces eso también es importante el tejido, que no es algo rígido que determina cómo va a ser la forma, sino la va a adaptar.
Pero otra cosa que después aparece son construcciones como las del ladrillo o el bloque, que de alguna forma son un tejido, porque es como un entrelazado de los materiales para que puedan pararse y proteger y generar la pared. Y eso es muy bonito porque él habla además pues el texto, leer con palabras, que la música, o sea, hay unas analogías hermosas de cómo todo está hecho, como decía Daniel, de la solidaridad entre palabras, o materiales, o tejidos. La última cosa que yo quería mencionar que me pareció muy tesa es la de Filarete. O sea, él empieza en el video hablando de que el arte es imitar la realidad, pintar lo que uno ve, silbar como los pajaritos. Y la arquitectura ya es una transformación de la naturaleza, pero Filarete en el Adán de Vitruvio pues habla de cómo el cuerpo humano forma ese techo con las manos y el cuerpo es como una columna, se forma ese capitel. A veces uno cree que tampoco que la arquitectura también es imitando la naturaleza del hombre. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, si alguien quiere comentar algo. Creo que ahí quedó bien. Sí, pues yo quería hacer una anotación muy rápida que me gusta mucho como la aproximación lingüística que él tiene a veces y explorar las etimologías de muchas cosas, ¿no? Y finalmente como a través de la lengua poder llegar al significado, como al verdadero significado de muchas de las palabras que hoy en día usamos como sin pensar mucho al respecto. Ujú. Algo que me parece interesante, como por ejemplo en inglés se le dice a la tela fabric y él relaciona eso como el principio de toda fabricación y cosas por el estilo. Sí, es chévere. Sí, Bueno, entonces muchas gracias. Gracias. gracias.